Barbero le corta el pelo a un vagabundo y al ver su situación decide regalarle el corte y brindarle su bendición. Pero tiempo después la peluquería caería en quiebra, y un día al sonar la campana de la puerta de entrada, el peluquero quedó con la piel de gallina al ver de quién se trataba. La fría brisa de otoño azotaba las calles de la ciudad, arremolinando hojas secas y envolviéndolas en una danza sin rumbo. Entre los transeúntes que se apresuraban a refugiarse del viento gélido, una solitaria figura deambulaba sin prisa, como si el tiempo no tuviera sentido para él. Envuelto en harapos que alguna vez fueron una chaqueta y pantalones, el vagabundo conocido simplemente como Jacobo caminaba sin rumbo fijo. Sus zapatos desgastados apenas protegían sus pies del frío suelo, y su barba desaliñada y cabello enmarañado eran testigos mudos de los largos meses que había pasado en las calles. Jacobo no siempre había sido un vagabundo. Hubo un tiempo en el que tuvo un hogar, una familia y un trabajo estable, pero una serie de eventos desafortunados lo habían llevado a perderlo todo, convirtiéndolo en un paria de la sociedad, una sombra invisible para la mayoría de las personas que pasaban a su lado sin mirarlo dos veces. Mientras caminaba sin rumbo, su estómago rugía de hambre, recordándole que había pasado días desde su última comida decente. Buscando refugio del viento, se acurrucó en un pequeño callejón, envolviendo sus delgados brazos alrededor de su cuerpo en un intento fútil de entrar en calor. Fue entonces cuando sus ojos cansados se posaron en el letrero desgastado de una pequeña peluquería al otro lado de la calle. Una idea repentina cruzó su mente. Tal vez, solo tal vez, si lograba mejorar su aspecto, tendría una mejor oportunidad de encontrar un trabajo y reconstruir su vida. Con renovada determinación, Jacobo cruzó la calle y empujó la puerta de la peluquería, haciendo sonar una pequeña campana que anunciaba su llegada. El interior era acogedor y cálido, un marcado contraste con el frío exterior. Detrás del mostrador, un hombre de mediana edad con una amable sonrisa lo recibió. «Bienvenido. ¿En qué puedo ayudarlo?» Jacobo tragó saliva, sintiendo una repentina timidez ante la perspectiva de exponer su situación. Yo necesito un corte de pelo», dijo finalmente, su voz ronca por la falta de uso. El barbero lo miró de arriba a abajo, su mirada recorriendo la apariencia desaliñada de Jacobo. Por un breve instante Jacobo temió que lo echaran, pero entonces el hombre asintió. «Por supuesto, tome asiento». Sintiéndose aliviado, Jacobo se sentó en la silla de barbero, observando su reflejo en el espejo. Su imagen era casi irreconocible, con su barba descuidada y cabello enmarañado ocultando gran parte de su rostro. El barbero trabajó en silencio durante un rato, hábilmente recortando y moldeando el cabello de Jacobo con sus tijeras. A medida que los mechones caían al suelo, Jacobo notó cómo su apariencia comenzaba a cambiar gradualmente. Cuando el barbero terminó y le entregó un espejo de mano, Jacobo apenas pudo reconocerse. Su cabello estaba perfectamente recortado, y su barba había sido recortada y delineada con precisión. Por primera vez en meses, se veía como un hombre respetable, no como un vagabundo. «¡Guau!», fue todo lo que pudo decir, abrumado por la transformación. El barbero sonrió. «Se ve mucho mejor ahora, amigo. Eso le abrirá algunas puertas». Jacobo asintió, sintiendo una repentina oleada de gratitud hacia este hombre que lo había tratado con amabilidad y respeto, a pesar de su apariencia anterior. Revolvió los bolsillos de su chaqueta desgastada, buscando algunas monedas para pagar el corte de pelo, pero todo lo que encontró fueron algunos billetes arrugados y casi rotos, los últimos restos de su antigua vida. Avergonzado, los sacó y se los ofreció al barbero. «Es todo lo que tengo», dijo en voz baja. Para su sorpresa, el barbero negó con la cabeza y gentilmente empujó los billetes de vuelta hacia Jacobo. «Guárdelos, amigo. Este corte va por la casa». Jacobo parpadeó, atónito. «Pero no puedo aceptarlo gratis. Déjeme pagarle algo, lo que sea». El barbero lo miró fijamente, sus ojos reflejando una sabiduría que solo la experiencia de la vida puede otorgar. «Escuche, amigo. Todos pasamos por momentos difíciles en la vida, pero lo que realmente importa es cómo nos levantamos de esas caídas». Se inclinó hacia adelante, su voz baja pero firme. «Usted ha tenido una racha de mala suerte, eso es todo. Pero ahora tiene una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Así que tómela y haga algo bueno con ella». Jacobo no pudo evitar que las lágrimas asomaran a sus ojos ante las palabras del barbero. Asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para expresar su gratitud. El barbero sonrió y palmeó su hombro. «Y cuando esté en una mejor posición, puede volver y pagarme ese corte de pelo».
O mejor aún, haga un acto de bondad por alguien más que lo necesite. Pase la bondad adelante, ¿de acuerdo? Jacobo asintió de nuevo, grabando esas palabras en su mente. Lo haré, prometió en voz baja. Con un renovado sentido de propósito y una nueva apariencia, Jacobo salió de la peluquería, enfrentando el mundo con una determinación que había olvidado que poseía. Mientras caminaba por las calles, su mente ya estaba formulando planes, buscando la manera de aprovechar esta segunda oportunidad que se le había presentado. Sabía que el camino no sería fácil, pero las palabras del barbero resonaban en su mente, dándole la fuerza para seguir adelante. Porque en un mundo lleno de dificultades y desafíos, a veces todo lo que se necesita es un pequeño acto de bondad para cambiar el rumbo de una vida. Con su nueva apariencia y una renovada confianza en sí mismo, Jacobo se embarcó en la ardua tarea de encontrar un trabajo. Sabía que no sería fácil, especialmente con su historial laboral interrumpido y su falta de vivienda estable, pero estaba decidido a no rendirse. Los primeros días fueron desalentadores. Jacobo recorrió las calles de la ciudad, visitando cada negocio y empresa que encontraba, entregando su currículum y suplicando por una oportunidad. Pero a menudo era rechazado antes de siquiera poder explicar su situación, juzgado únicamente por su aspecto descuidado y su falta de dirección permanente. A pesar de las constantes negativas, Jacobo se mantuvo perseverante. Cada mañana se levantaba temprano del banco de la plaza donde había pasado la noche y se preparaba para otro día de búsqueda. Revisaba los clasificados de empleo en los periódicos desechados, buscando cualquier oportunidad que pudiera ajustarse a sus habilidades limitadas. En un par de ocasiones, logró pasar las entrevistas iniciales, solo para ser rechazado en la etapa final debido a su situación de vagabundo. Fue un golpe duro, pero Jacobo se negó a rendirse. Las palabras del barbero resonaban en su mente, recordándole que tenía una segunda oportunidad y no debía desperdiciarla. Después de semanas de búsqueda incansable, finalmente llegó un rayo de esperanza. Jacobo se encontró frente a un pequeño restaurante familiar, leyendo un letrero en la ventana que anunciaba la necesidad de un ayudante de cocina. Con nada que perder, entró y habló con el gerente. Para su sorpresa, el gerente, un hombre de mediana edad llamado Frank, lo escuchó con atención. Aunque inicialmente escéptico debido a la apariencia de Jacobo, algo en su determinación y honestidad pareció resonar con Frank. «Mire, amigo», dijo Frank frotándose la nuca. «No puedo prometerle mucho, el trabajo es duro y el pago no es gran cosa, pero si está dispuesto a trabajar duro y a demostrar su valía, estoy dispuesto a darle una oportunidad». Jacobo apenas podía creer su suerte. Con lágrimas de gratitud en los ojos, aceptó el trabajo de inmediato, prometiendo que no decepcionaría a Frank. Y así comenzó una nueva etapa en la vida de Jacobo. El trabajo era agotador, pasando largas horas de pie en la pequeña cocina, pelando verduras, lavando platos y realizando cualquier otra tarea que se le asignara. Pero Jacobo no se quejaba, contento de finalmente tener un propósito y un ingreso, por modesto que fuera. Frank resultó ser un jefe justo y comprensivo. Aunque era estricto cuando se trataba del trabajo, también reconocía el esfuerzo y la dedicación. Gradualmente, se fue ganando el respeto de Jacobo, quien veía en él a un mentor y una figura paterna. Con el paso de los meses, Jacobo demostró ser un empleado confiable y trabajador. Su ética laboral y su disposición a hacer cualquier tarea, sin importar lo desagradable que fuera, lo convirtieron en un activo invaluable para el restaurante. Frank no pasó por alto su arduo trabajo. Un día, después de un turno particularmente ajetreado, llamó a Jacobo a su oficina. «Escucha, Jacobo», dijo Frank reclinándose en su silla. «Has demostrado ser uno de los empleados más dedicados que he tenido. Siempre estás aquí a tiempo. Nunca te quejas y haces un trabajo excelente». Jacobo se sonrojó ante el cumplido, sin saber bien cómo responder. Frank continuó. «Por eso me gustaría ofrecerte una promoción. ¿Qué dirías de convertirte en el cocinero asistente? Vendrá con un aumento de sueldo y más responsabilidades, pero creo que estás listo para ello». Los ojos de Jacobo se abrieron como platos ante la inesperada oferta. «¿En serio?» «Por supuesto que acepto. Gracias, Frank. No te decepcionaré». Frank sonrió y palmeó su hombro. «Lo sé, muchacho. Lo sé. Ahora, ve a casa y descansa. Mañana comienza tu nueva posición». Jacobo salió del restaurante esa noche con un renovado sentido de propósito y logro. Aunque su hogar seguía siendo un banco en el parque, por primera vez en mucho tiempo, se sentía como un hombre con un futuro prometedor. A medida que pasaban los meses, Jacobo se sumergió en su nuevo papel como cocinero asistente. Aprendió rápidamente las habilidades necesarias y demostró tener un talento natural para la cocina. Su dedicación y su capacidad para trabajar bajo presión no pasaron desapercibidas para Frank.
quien cada vez más confiaba en él para supervisar la cocina durante los periodos más concurridos. Con este sueño en mente, Jacobo se mantuvo enfocado y disciplinado, trabajando turnos extras siempre que podía y ahorrando cada centavo que ganaba. Poco a poco sus ahorros comenzaron a crecer, convirtiéndose en una pequeña fortuna que representaba años de arduo trabajo y sacrificio, y mientras su vida seguía adelante, Jacobo nunca olvidó las sabias palabras del barbero que le había dado una segunda oportunidad: pase la bondad adelante. Esas palabras se habían convertido en su mantra, su guía a través de los momentos más difíciles y una promesa que estaba decidido a cumplir, sin importar el costo. Los años pasaron y Jacobo continuó ascendiendo en las filas del restaurante de Frank. Su dedicación inquebrantable y su habilidad innata en la cocina no pasaron desapercibidas, y pronto se convirtió en el cocinero jefe, supervisando a un equipo de cocineros y asistentes. A pesar de su creciente éxito profesional, Jacobo se mantuvo humilde y centrado en su objetivo final: ahorrar lo suficiente para abrir su propio negocio. Cada centavo que ganaba iba directamente a su creciente fondo de ahorros, y su estilo de vida seguía siendo austero, durmiendo en los bancos del parque y evitando cualquier gasto innecesario. Frank, quien había sido testigo del arduo trabajo y la determinación de Jacobo durante todos estos años, no podía evitar sentirse orgulloso del hombre en el que se había convertido, pero también estaba preocupado por su bienestar. «Jacobo, amigo mío», le dijo un día después de un turno particularmente ajetreado, «has estado trabajando sin descanso durante años. ¿No crees que es hora de que te tomes un descanso y disfrutes un poco de la vida?» Jacobo negó con la cabeza, su mirada firme y resuelta. «Agradezco tu preocupación, Frank, pero no puedo detenerme ahora. Tengo un sueño, un objetivo, y no descansaré hasta hacerlo realidad». Frank frunció el ceño, confundido. «¿Qué sueño es ese, si puedo preguntar?» Los ojos de Jacobo se iluminaron con una determinación que Frank rara vez había visto. «Quiero abrir mi propio restaurante, Frank, un lugar donde pueda brindar oportunidades a aquellos que las necesitan, justo como tú me diste una oportunidad a mí hace tantos años». Frank quedó sin palabras ante la revelación. Después de un momento, una sonrisa orgullosa se extendió por su rostro. «Bueno, si ese es tu sueño, entonces no dejes que nada se interponga en tu camino. Tienes mi total apoyo, amigo». Con el apoyo inquebrantable de Frank, Jacobo continuó trabajando incansablemente, ahorrando cada centavo que podía. Los años pasaron y su fondo de ahorros creció hasta convertirse en una pequeña fortuna, suficiente para cumplir su sueño. Finalmente, después de más de una década de arduo trabajo y sacrificios, Jacobo sintió que había llegado el momento. Con un nudo de emoción en la garganta, renunció a su posición como cocinero jefe en el restaurante de Frank y comenzó a buscar un local adecuado para abrir su propio establecimiento. La búsqueda no fue fácil, pero eventualmente encontró el lugar perfecto. Un pequeño restaurante familiar en venta en un vecindario modesto pero concurrido. Aunque el precio era elevado, Jacobo no dudó en invertir todos sus ahorros en la compra, convencido de que sería el comienzo de algo grande. Los meses siguientes fueron una vorágine de actividad, mientras Jacobo se dedicaba a renovar y remodelar el local. Trabajó incansablemente, a menudo solo, pintando, reparando y decorando el interior para darle un ambiente acogedor y hogareño. A medida que se acercaba la fecha de apertura, Jacobo comenzó a contratar personal, buscando cuidadosamente a individuos que compartieran su visión y su deseo de brindar oportunidades a aquellos que las necesitaban. Muchos de sus empleados iniciales eran personas sin hogar o ex-convictos, a quienes Jacobo veía no como un riesgo, sino como una oportunidad para demostrar su valía. Finalmente, después de meses de preparación, llegó el día de la gran apertura. Jacobo, vestido con un uniforme impecable, se paró frente a las puertas de su nuevo restaurante, su corazón latiendo aceleradamente de emoción y nerviosismo. Una pequeña multitud se había reunido afuera, atraída por la curiosidad y el aroma tentador que emanaba de las cocinas. Jacobo tomó una respiración profunda y abrió las puertas, dando la bienvenida a sus primeros clientes. Los primeros días fueron un torbellino de actividad, con Jacobo y su equipo trabajando sin descanso para atender a los clientes y brindar un servicio excepcional. Poco a poco, la reputación del restaurante comenzó a extenderse, atrayendo a más y más comensales que quedaban encantados con la comida deliciosa y el ambiente acogedor. Pero lo que realmente distinguía al restaurante de Jacobo era su enfoque en brindar oportunidades. A medida que crecía su éxito, contrataba a más y más personas que habían enfrentado dificultades en la vida, brindándoles una oportunidad para reconstruir sus vidas y demostrar su valía.
Jacobo se aseguró de que todos sus empleados fueran tratados con respeto y dignidad y se tomó el tiempo para conocerlos personalmente y comprender sus historias. Muchos de ellos habían estado en situaciones similares a la suya hace años y encontraron en Jacobo un mentor y un ejemplo a seguir. A medida que pasaban los meses, el restaurante de Jacobo se convirtió en un lugar de reunión para la comunidad, un oasis de calidez y hospitalidad en medio de la fría ciudad. Los clientes venían no solo por la deliciosa comida, sino también por la atmósfera acogedora y el servicio excepcional brindado por un equipo que había superado adversidades increíbles. Y en el corazón de todo esto se encontraba Jacobo, el hombre que una vez fue un vagabundo sin hogar y que ahora era un empresario exitoso y respetado. Nunca olvidó sus orígenes humildes, ni la bondad del barbero que le había dado una segunda oportunidad en la vida. En su oficina colgaba un viejo espejo, el mismo que había usado el barbero para mostrarle su nueva apariencia tantos años atrás. Era un recordatorio constante de cuán lejos había llegado y de la promesa que se había hecho a sí mismo de devolver el favor y ayudar a otros en situaciones difíciles. Y así, con cada persona que contrataba, cada comida que servía y cada sonrisa que compartía, Jacobo cumplía esa promesa, pasando la bondad adelante y creando un legado que perduraría más allá de su propia vida. Mientras Jacobo ascendía en su carrera y realizaba su sueño de abrir un restaurante exitoso, la vida del barbero que le había dado una segunda oportunidad tomó un giro inesperado y desafiante. Miguel, el barbero cuyas palabras de sabiduría y compasión habían inspirado a Jacobo a reconstruir su vida, había sido dueño de su humilde peluquería durante más de 3 décadas. A lo largo de los años, había sido un pilar en la comunidad, brindando no solo cortes de cabello impecables, sino también un oído atento y consejos sabios para cualquiera que lo necesitara. Sin embargo, los tiempos estaban cambiando, y la pequeña peluquería de Miguel comenzó a luchar por mantenerse a flote. Las grandes cadenas de peluquerías con precios más bajos y modernas instalaciones se habían instalado en el vecindario, atrayendo a muchos de sus clientes habituales. Miguel, siendo un hombre orgulloso y tradicional, se negó a comprometer sus estándares o a recurrir a tácticas de marketing agresivas para mantenerse competitivo. Confiaba en que su habilidad y su reputación como un barbero excepcional serían suficientes para mantener a su clientela leal. Pero a medida que pasaban los meses, la situación se volvió cada vez más precaria. La peluquería, que alguna vez había sido un hervidero de actividad, ahora se encontraba casi vacía la mayor parte del tiempo. Los gastos de alquiler, servicios públicos y suministros se acumulaban, mientras que los ingresos disminuían drásticamente. Miguel se encontró tomando decisiones difíciles, recortando costos donde podía y trabajando turnos más largos para tratar de mantener a flote su negocio. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, las deudas seguían acumulándose, amenazando con abrumarlo. Un día, mientras Miguel cerraba la peluquería después de otro día lento, un oficial de policía llamó a su puerta. Con un nudo en el estómago, Miguel lo hizo pasar, temiendo lo peor. «Señor Miguel», dijo el oficial con un tono solemne, «lamento tener que informarle que si no puede pagar el alquiler atrasado y las facturas pendientes en los próximos 30 días, nos veremos obligados a clausurar su negocio». Las palabras golpearon a Miguel como un puñetazo en el estómago. Su amada peluquería, su vida entera, estaba en riesgo de desaparecer. Trató desesperadamente de explicar su situación, suplicando por más tiempo, pero el oficial fue inflexible. «Lo siento, señor, pero las reglas son claras. Si no puede pagar lo que debe, no tendremos más remedio que cerrar su negocio», dijo el oficial antes de retirarse, dejando a Miguel sumido en la angustia y la desesperación. Durante las semanas siguientes, Miguel luchó por encontrar una solución. Intentó solicitar préstamos bancarios, pero sus ingresos irregulares y su edad avanzada lo convirtieron en un riesgo demasiado grande para los prestamistas. Incluso consideró la posibilidad de vender su amada peluquería, pero la idea lo llenaba de dolor. Cada noche, después de cerrar, Miguel se sentaba en su vieja silla de barbero, mirando a su alrededor con una mezcla de nostalgia y desesperación. Las paredes estaban cubiertas con fotografías y recuerdos de sus años como barbero, cada uno contando una historia de vidas tocadas y amistades forjadas. En esos momentos solitarios, Miguel no podía evitar pensar en Jacobo, el vagabundo al que había ayudado tantos años atrás. Se preguntaba qué habría sido de él, si había logrado reconstruir su vida como Miguel le había animado a hacer. Una parte de él esperaba que Jacobo hubiera encontrado el éxito y la felicidad como una prueba de que sus palabras habían tenido un impacto duradero. A medida que se acercaba la fecha límite, Miguel se enfrentó a una decisión desgarradora. ¿Debería rendirse y cerrar la peluquería
o seguir luchando contra viento y marea, arriesgándose a perderlo todo. En su corazón, sabía que no podía simplemente abandonar su sueño, su legado. La peluquería no era solo un negocio para él, era una extensión de sí mismo, un lugar donde había brindado más que solo cortes de cabello. Era un santuario donde la gente podía encontrar consuelo, sabiduría y una amable sonrisa. Con una renovada determinación, Miguel tomó una decisión. Lucharía hasta el final para mantener su peluquería abierta, incluso si eso significaba arriesgar todo lo que tenía. Después de todo, no había sido él quien le había dicho a Jacobo que nunca se rindiera, sin importar las dificultades. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo para Miguel. Trabajó turnos interminables, atendiendo a cada cliente que entraba por la puerta con la misma dedicación y habilidad que siempre había demostrado. Incluso comenzó a ofrecer servicios adicionales, como afeitados y masajes faciales, en un esfuerzo por aumentar los ingresos. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, el tiempo se agotaba y la deuda seguía acumulándose. Cuando finalmente llegó el día límite, Miguel se encontró con las manos vacías y un futuro incierto. Con el corazón pesado, esperó la inevitable visita del oficial de policía que vendría a cerrar su amada peluquería. Pero lo que ocurrió a continuación cambiaría el curso de su vida de una manera que jamás habría podido imaginar. El día límite había llegado, y Miguel se preparaba para lo inevitable. Después de décadas dedicadas a su amada peluquería, se enfrentaba a la posibilidad de perderlo todo. La deuda se había acumulado hasta un punto insostenible, y a pesar de sus incansables esfuerzos no había logrado reunir los fondos necesarios para mantener su negocio a flote. Con el corazón pesado, Miguel se sentó en su vieja silla de barbero mirando a su alrededor con nostalgia. Cada rincón de la peluquería estaba impregnado con recuerdos. Las risas compartidas con clientes, los consejos brindados, las historias intercambiadas. Era más que un simple lugar de trabajo, era su hogar, su legado. Mientras esperaba la inminente visita del oficial de policía que vendría a cerrar su peluquería, Miguel no pudo evitar pensar en Jacobo, el vagabundo al que había ayudado tantos años atrás. Se preguntaba qué habría sido de él, si habría logrado reconstruir su vida como Miguel le había animado a hacer. De repente, el tintineo de la campanilla de la puerta lo sacó de sus pensamientos. Miguel levantó la vista, esperando ver al oficial de policía, pero en su lugar se encontró con un rostro familiar, aunque drásticamente cambiado. Ante él, de pie en el umbral de la peluquería, estaba un hombre elegantemente vestido con un traje impecable. Su cabello estaba perfectamente peinado y su rostro reflejaba una confianza y una determinación que Miguel no había visto antes. Pero lo que realmente llamó su atención fueron los ojos del hombre. Esos ojos cansados pero llenos de esperanza, esos eran los mismos ojos que había visto en el vagabundo al que había ayudado años atrás. ¿Jacobo?, preguntó Miguel, apenas creyendo lo que veía en sus ojos. El hombre sonrió, una sonrisa cálida y genuina que iluminó su rostro. Ha pasado mucho tiempo, Miguel. Veo que aún me recuerdas. Miguel se puso de pie, tropezando con las palabras. Por supuesto que te recuerdo, pero ¿qué te ha sucedido? Estás diferente. Jacobo asintió, dando un paso adelante. Sí, las cosas han cambiado mucho desde la última vez que nos vimos. Gracias a tu amabilidad y tus sabias palabras, logré reconstruir mi vida. Conseguí un trabajo, ahorré dinero y finalmente pude abrir mi propio restaurante. Los ojos de Miguel se abrieron con sorpresa. ¿Tu propio restaurante? Jacobo, eso es increíble. Jacobo sonrió nuevamente, pero esta vez había una chispa de tristeza en sus ojos. Sí, ha sido un largo camino, pero nunca olvidé lo que me dijiste aquel día, que pasara la bondad adelante, que ayudara a otros como tú me ayudaste a mí. Miró a su alrededor, observando el estado desvencijado de la peluquería. Parece que has estado pasando por tiempos difíciles, Miguel. Miguel suspiró, avergonzado de que Jacobo presenciara el declive de su amado negocio. Sí, las cosas no han sido fáciles. Las grandes cadenas han estado quitándome clientes y ya no puedo mantener los gastos. En realidad, estaba esperando al oficial de policía para que cerrara la peluquería. Jacobo frunció el ceño, claramente consternado por la noticia. Eso no puede suceder, Miguel. Esta peluquería es tu legado, el lugar donde me diste una segunda oportunidad en la vida. No puedo dejar que se pierda. Antes de que Miguel pudiera responder, Jacobo metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una gruesa carpeta. He estado buscando una buena inversión para mi negocio.
y creo que he encontrado la respuesta perfecta. Extendió la carpeta hacia Miguel, quien la tomó con manos temblorosas. Al abrirla, se encontró con documentos legales y un enorme cheque con una cantidad de dinero que hizo que se le secara la boca. «Jacobo, yo no puedo aceptar esto», balbuceó Miguel, sacudiendo la cabeza, pero Jacobo levantó una mano deteniendo sus protestas. «Por supuesto que puedes, Miguel. Este es mi modo de devolver el favor, de pasar la bondad adelante como me pediste que hiciera». Se acercó y puso una mano en el hombro de Miguel, mirándolo a los ojos. «Esta peluquería significa todo para ti, así como mi restaurante lo es para mí. No puedo dejar que se pierda, no después de todo lo que has hecho por mí y por tantas otras personas». Miguel sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos ante el gesto desinteresado de Jacobo. «Pero, ¿estás seguro de esto? Es una enorme suma de dinero». Jacobo se encogió de hombros. «El dinero no es un problema para mí ahora. He trabajado duro y he sido bendecido con el éxito, pero nada de eso habría sido posible sin tu bondad y tu sabiduría». Se arrodilló frente a Miguel, tomando sus manos entre las suyas. «Así que por favor, acepta esto como un pequeño regalo de agradecimiento. Mantén esta peluquería abierta y sigue brindando esperanza y oportunidades a aquellos que las necesitan, como hiciste conmigo». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Miguel mientras asentía, demasiado conmovido para hablar. Abrazó a Jacobo con fuerza, transmitiendo todo su agradecimiento y orgullo en ese abrazo. Cuando finalmente se separaron, los ojos de Miguel brillaban con una nueva determinación. «Gracias, Jacobo. Prometo que honraré tu generosidad y mantendré vivo el legado de esta peluquería». Jacobo sonrió palmeando la mano de Miguel. «Sé que lo harás, amigo mío. Sé que lo harás». En ese momento la campanilla de la puerta volvió a sonar y un oficial de policía entró en la peluquería. Al ver a los dos hombres abrazados, frunció el ceño con confusión. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó, mirando a su alrededor con recelo. Jacobo se puso de pie y se acercó al oficial, extendiendo su mano. «En absoluto, oficial. De hecho, acabo de adquirir esta peluquería y estoy a cargo de todas las deudas pendientes». El oficial parpadeó sorprendido, pero aceptó el apretón de manos de Jacobo. «Muy bien, entonces. Asegúrese de tener los papeles en orden y no habrá ningún problema». «Por supuesto», respondió Jacobo con una sonrisa. «Puede estar seguro de que este lugar seguirá siendo un pilar de la comunidad por muchos años más». Después de que el oficial se fue, Jacobo se volvió hacia Miguel, quien aún sostenía la carpeta con manos temblorosas. «Bueno, amigo mío, parece que tenemos un negocio que administrar», dijo Jacobo con un guiño. Miguel asintió, una sonrisa radiante iluminando su rostro. «Sí, y esta vez lo haremos juntos». En ese momento, Miguel supo que su legado estaría en buenas manos. Con Jacobo a su lado, la peluquería no solo sobreviviría, sino que prosperaría, convirtiéndose en un faro de esperanza y oportunidades para aquellos que más lo necesitaban, tal como lo había sido para Jacobo tantos años atrás. Y mientras los dos hombres se ponían a trabajar, remodelando y renovando la peluquería, Miguel no pudo evitar sentir una inmensa gratitud por la bondad y la generosidad de Jacobo, porque en un mundo, a menudo plagado de egoísmo y oscuridad, actos como este brillaban como una luz, recordándoles a todos que la compasión y la generosidad aún existían y que un simple acto de bondad podía cambiar vidas para siempre.